Bueno, buenos días a todos. Y me gustaría que me acompañarais con vuestras Biblias al Evangelio de Juan. Sabéis que hemos comenzado una serie de estudios nuevos, dado que hemos terminado ya con Primera de Timoteo. Nuestro hermano Abel la semana pasada ya comenzó con este libro que vamos a estar estudiando con la ayuda del Señor y dio una introducción al Evangelio de Juan. Así que hoy, pues, como no puede ser de otra forma, vamos a comenzar estudiando este Evangelio, pues, por el principio, nunca mejor dicho, además, por el principio, capítulo 1, ¿vale? Pero antes de meternos de lleno con el texto, hay una serie de aspectos que conviene que tengamos muy bien asentados para entender mejor qué es lo que el autor de este Evangelio, Juan, quería que sus lectores entendieran. Porque Juan, como bien dijo la semana pasada Abel, es único entre los evangelios. Mientras que los evangelios que se llaman sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, que además en esta mañana hemos estado hablando de alguno de ellos, pero mientras que estos evangelios tienen muchas cosas en común, por ejemplo, el contenido, la estructura o la perspectiva que tienen, y además tienen un mismo esquema general de la vida de Cristo, pero Juan aporta una visión diferente. Cuando leemos el Evangelio de Juan y los comparamos con los otros evangelios, vemos que está escrito de una forma distinta. Se dice que cerca del 90% del contenido del Evangelio de Juan es diferente al de los otros evangelios. Y lejos de que estas diferencias sean algo malo, realmente son todo lo contrario. Estas diferencias entre Juan y los demás evangelios nos hacen nos ayudan a entender mucho mejor el contenido en conjunto de estos 4 evangelios. Vamos a poner algunos ejemplos para que entendamos esto un poco mejor. Por ejemplo, en los evangelios sinópticos en los evangelios sinópticos no nos explican por qué los judíos debían llevar a Jesús ante Pilato. Y Juan sí lo explica. Juan en capítulo 18, versículo 31, explica que los romanos les habían quitado a los judíos el derecho a aplicar la pena capital. O sea que gracias a Juan sabemos por qué ocurría esto. También, por ejemplo, durante el juicio de Jesús, y cuando él estaba en la cruz, los judíos estaban acusando a Jesús de unas palabras, y es que él había dicho que iba a destruir el templo en 3 días. Sin embargo, en estos evangelios, en ningún momento sale cuando Jesús lo dice, excepto en Juan. Juan sí lo dice en el capítulo 2, versículo 19, así que podemos entender mejor por qué le estaban acusando por esas palabras que Juan sí que va a documentar. O, por ejemplo, durante el juicio de Jesús en los evangelios sinópticos dicen que Pedro estaba en el patio del sumo sacerdote, pero ninguno de ellos explica cómo había llegado allí. Pero Juan sí lo hace. Juan dice cómo logró Pedro estar en ese lugar en Juan 18, 15 y 16. Así que sabemos que Juan da una perspectiva diferente y tenemos que entender que él escribe su evangelio décadas después que el resto de ellos. Así que Juan, cuando escribe, en muchas ocasiones da por hecho que los lectores ya conocían lo que los otros evangelios estaban relatando y lejos de repetirlo, lo que hizo fue aportar una visión distinta. Pero sobre todo hay una cosa que debemos entender y saber antes de meternos a estudiar este libro y cualquier libro de la palabra de Dios. Y es cuál era el objetivo principal por el cual se escribió. Vamos a poner una ilustración para que entendamos un poquito mejor todo esto. Ahora vamos a imaginarnos que cada uno de nosotros estamos de ayudantes de cocina en una cocina grande, en un gran restaurante. Si cada uno de nosotros fuéramos ayudantes de cocina, y nuestro deber fuera ir ayudando al cocinero principal para que todo fluya rápido y de la mejor manera posible, entonces tendríamos que conocer cuál es la comida que el cocinero principal tiene que hacer. Imaginaos por un momento que entramos sin saber qué es lo que tenemos que hacer y vemos al cocinero poniendo a calentar aceite y empezando a pelar una cebolla. Simplemente con esa información, ¿vosotros pensáis que podríamos saber qué plato va a hacer el cocinero? Es imposible.
¿Cuántos platos comienzan haciéndose calentando aceite y empezando a pelar una cebolla? Muchísimos. Podríamos estar pensando en un sofrito para cualquier pasta, podríamos estar pensando en que quiere hacer cebolla caramelizado para unas hamburguesas, podríamos estar pensando en cientos de platos. Sin embargo, ¿cómo cambia la cosa? Si al entrar en esa cocina a nosotros nos dicen o hay un cartel que pone plato del día, tortilla de patatas con cebolla. Lo siento por el debate, pero no hay debate. Tortilla de patatas. Entonces, no tendríamos ni que preguntarle. Vemos el plato, la sartén con el aceite calentando, vemos que él empieza con la cebolla y nosotros empezamos con las patatas, cogemos huevos, tenemos ya muchas cosas que hacer. Y os habréis dado cuenta que durante los estudios que estuvimos haciendo de Primera de Timoteo, estuvimos insistiendo mucho en Timoteo 3:15. ¿Por qué Timoteo 3:15? ¿Lo recordáis, muchos de los que estabais aquí? Porque ese era el objetivo con el cual Pablo escribió esa carta a Timoteo. Pablo escribe su carta de Primera de Timoteo para que él aprendiera o supiese cómo debía conducirse en la iglesia, cómo debía actuar en la iglesia mientras que Pablo no estaba con él. Y de igual forma que es muy importante saber cuál era el objetivo de ese libro, para entender el Evangelio de Juan debemos entender muy bien por qué o cuál era el objetivo de Juan al escribir este Evangelio. Porque cada uno de los evangelios, incluyendo los sinópticos, aún con sus similitudes, tienen ciertas diferencias que en gran medida están marcadas por el objetivo que tienen o por los destinatarios principales. A modo rápido, podríamos decir que el Evangelio de Mateo, vamos a empezar por Mateo, el Evangelio de Mateo está escrito principalmente para los judíos. Y en él abundan las referencias al Antiguo Testamento. Y Mateo destaca a Cristo como rey, como el Mesías esperado del Antiguo Testamento por los judíos desde la antigüedad. En el Evangelio de Marcos vemos que este Evangelio está escrito principalmente para los romanos. Y vemos que no tiene genealogías, dado que a ellos no les importaba, y vemos que tiene incluso pocas alusiones al Antiguo Testamento y algunas palabras en latín, que a los romanos esto le interesaba mucho. Marcos destaca a Cristo como siervo. Él enfatiza más lo que Jesús hizo que lo que Jesús dijo. Vemos en Marcos 10:45, que podríamos decir que es el versículo central de este Evangelio, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El Evangelio de Lucas está escrito específicamente para Teófilo, que es un escrito previamente documentado e investigando, pero en general podríamos decir que está escrito para los gentiles. Y ahí vemos cómo Lucas destaca la humanidad de Cristo. Y ahora nos encontramos con nuestro Evangelio, o el Evangelio que vamos a estar estudiando en estos próximos meses, que tiene un objetivo claro y preciso. Y además Juan no deja lugar a dudas, porque él mismo dice cuál es su objetivo. Vamos a abrir nuestras Biblias. Juan 20:31. Juan 20:31 dice así. Vamos a leer también el 30 para entender mejor. Juan 20:30 dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el objetivo del Evangelio de Juan. Para que creáis que Jesús es el Cristo y para que el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y si analizamos este versículo, que es el objetivo de Juan, vemos que hay un doble propósito por parte de Juan. Hay un propósito que podríamos decir la palabra apologético, es decir, declarar que Jesucristo es Dios, defender la idea de la deidad de Cristo. Por eso dice, estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Hijo de Dios. O el segundo objetivo sería evangelístico, porque Juan no se queda ahí, sino que declara a Jesucristo como el único que puede salvarnos, porque dice, y para que creyendo tengáis
vida en su nombre. Así que Juan escribe todo su evangelio con el propósito de que los lectores y nosotros conozcamos la verdadera identidad de Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Y todas las señales milagrosas que expone, que son 7, y todas las conversaciones o diálogos, mejor dicho, que expone, que son también estructurado en 7 yo sois, están enfocados a resaltar que Jesús es el Verbo eterno, que va a hablar ahora en el capítulo 1, versículo 1, que vamos a estudiar. Él es el Mesías prometido. Él es el Hijo de Dios. Y Él es el que se entregó para dar salvación a la humanidad. Y la humanidad debe responder, ya sea aceptando o rechazando esta salvación que solo proviene de Él. Así que teniendo en mente estas cosas, es como podemos entender mejor estas enseñanzas que trata el Evangelio de Juan. Y ahora sí, Juan capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice, Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes que mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Estos 18 versículos primeros no son los que vamos a estar estudiando en esta mañana, pero estos 18 primeros versículos son considerados el prólogo del Evangelio de Juan. Y para los que dudemos de la palabra, porque os tengo que decir y confesar que yo he buscado exactamente qué es la palabra prólogo, esto se refiere a un breve texto preliminar que está escrito por el autor o por otra persona, que sirve de introducción a la lectura. Y en este prólogo lo que se hace es justificar el porqué del escrito, el por qué se ha escrito esto, y además ayuda al lector a orientarse acerca de la lectura para que aprenda a disfrutar con ella. Así que Juan, en esta sección de apertura, en este prólogo, expresa una verdad muy profunda en términos muy claros. El Dios infinito y eterno se hizo un hombre en la persona de Jesucristo. Jesús, el Verbo divino, fue hecho carne, como dice el versículo 14. Aquel Verbo fue hecho carne. ¿Sabéis? Para los cristianos, la deidad de Jesucristo es un principio fundamental. Es una realidad no negociable para la fe cristiana. Negar la divinidad de Jesús ha sido y siempre será el objetivo principal de Satanás y de aquellos que atacan al cristianismo. Porque si Jesús no era Dios, su obra no tendría un carácter universal. Si Jesús no era Dios, no tendría poder para salvarnos. Sin embargo, la palabra de Dios habla mucho y muy claro acerca de que Jesús era Dios. Y rápidamente podemos analizar algunas evidencias. Existen declaraciones directas, como hemos leído ahora mismo en la palabra de Dios, que afirman que Jesús es el Hijo de Dios.
En Juan 1:1 lo hemos visto, dice el verbo era Dios, ese verbo se refiere a Jesús. Pero en las cartas del Nuevo Testamento también hay referencias. En Filipenses 2:6 dice, el cual, hablando de Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. En Colosenses 2:9 dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Segunda de Pedro 2:1, en esta segunda carta de Pedro, él se presenta y dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, dice a quién va la carta, dice a los que habéis alcanzado justicia, dice ¿por quién? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Además, Jesús asume él mismo en varias ocasiones el calificativo yo soy. Para los judíos, cuando ellos escuchaban esa frase, yo soy, entendían perfectamente que era una referencia al yo soy del Antiguo Testamento que habla de Dios. Por otra parte, vemos que a Jesús en la palabra de Dios se le dan títulos que solo se le dan a Dios en otras partes. A Jesús y a Dios se les llaman yo soy, como hemos dicho, el pastor, santo, el primero y el postrero, salvador, redentor. Estos títulos son comunes a los dos. En tercer lugar, podríamos decir que Jesús posee atributos únicos y exclusivos de Dios. En la palabra de Dios se le atribuye a Cristo ser eterno, ser omnipresente, ser inmutable, ser soberano, omnisciente y glorioso. Y además Jesucristo hizo obras que solo Dios puede hacer. Perdonó pecados, resucitó a los muertos, creó todas las cosas, como vamos a ver. Y por último, podríamos decir que Jesús recibió y aceptó la adoración, incluso cuando él enseñaba que solamente a Dios era a quien debíamos adorar. Vemos eso en Mateo 4:10. Así que presentar la deidad de Jesús es el objetivo principal de Juan y podemos apreciarlo desde el primer versículo. En esta mañana vamos a ver tres aspectos o tres evidencias de la deidad de Jesucristo. En estos primeros versículos, tres evidencias de la deidad de Jesucristo. La primera evidencia es que Jesús es eterno. Versículo 1 y 2 dice así, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Habréis notado que el Evangelio de Juan comienza de una forma muy diferente a los otros evangelios. Mientras que los demás evangelios comienzan con una genealogía o con su nacimiento, como es el caso de Mateo y Lucas, o con sus primeros pasos en el ministerio, como es el caso de Marcos, el Evangelio de Juan va muchísimo más atrás, porque Juan no comienza hablando del principio terrenal de Jesús, incluso no se remonta al origen genealógico o la línea genealógica de Jesús. Su enfoque es mucho más amplio. Juan comienza hablando del origen de Dios. Eso es lo que significa, o podríamos traducir la palabra arché, que es la palabra principio que se utiliza aquí. Está haciendo referencia al principio del universo. Se está yendo a Génesis 1:1. Igual que en el principio, aquí está utilizando esa misma palabra. Jesucristo ya existía cuando los cielos y la tierra fueron creadas. La traducción de este versículo en las Américas es quizá un poco más entendible para nosotros, porque Reina Valera dice era, era y era. Sin embargo, las Américas dice en esta primera frase, en el principio existía el verbo. Jesús no es un ser creado. El verbo, o logos, en la palabra original, no tuvo un comienzo, sino que Él ya estaba, ya existía, ya era en el punto en el cual todas las cosas comenzaron a ser. Además, es importante que sepamos que este verbo está en tiempo imperfecto, que significa que Él ya estaba antes de la creación. Además, la palabra logos, ya estuvimos viéndola la semana pasada, pero por apuntar, vemos que nosotros la traducimos como verbo o como palabra, y es la que utiliza Juan para referirse a Jesús. Y para los lectores de la época, porque quizá para nosotros no tiene tanto impacto, pero para los lectores de la época, la palabra logos tenía un gran significado. Por una parte,
Para los griegos, el logos era un concepto impersonal, que tenía que ver con una fuerza creadora o una fuente de sabiduría que ponía en orden todo el universo. Y por otra parte, para los judíos, este concepto también era importante, pero por razones diferentes. Para ellos el logos significaba la palabra del Señor, con todo lo que ello implica, ya que en el Antiguo Testamento la palabra del Señor era la expresión de poder y sabiduría de Dios. Así que cuando los griegos leían este texto de Juan, él les estaba presentando a la encarnación del logos, a la fuente de toda sabiduría y poder, encarnada en una persona humana que era Dios. Y para los lectores judíos, Juan estaba presentando a Jesús como la encarnación del poder y la revelación de Dios, la palabra de Dios hecha carne. Pero ahí no se queda Juan, sino que añade una segunda frase que también podemos entender un poquito mejor si lo vemos en la traducción de las Américas. Dice la segunda frase, dice, y el Verbo estaba con Dios. Lo que Juan quiere expresar con esta frase es que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, no simplemente existía, sino que interactuaba con Dios. Es decir, que tenía una comunión íntima y profunda entre ellos. Podríamos decir que se podría parafrasear de que estaban cara a cara desde la eternidad. Y con esto podemos ver que el Verbo es una persona que tiene la misma esencia del Padre. No es un atributo de Dios, como algunos dicen, para atacar la deidad de Jesús. Y por último, Juan añade una tercera frase, que dice la verdad directa y clara sin rodeos. El Verbo era Dios. Esta es la declaración más directa que hay en las Escrituras acerca de la deidad del Señor Jesucristo. Y por supuesto, es una de las frases que más atacan a aquellos que niegan la naturaleza divina de Jesús. Quizá no es momento para analizar el léxico, tampoco soy yo un experto en ello, pero esta frase transmite con precisión la verdadera naturaleza del Verbo, es decir, de Jesucristo, que Jesucristo es Dios. El Verbo es Dios sin restar un ápice de lo que eso implica y significa. Y llegados a este punto, por si hubiera aún alguna duda, lo que hace Juan es resumir el versículo 1, repetirlo en el versículo 2. Dice, Él estaba en el principio con Dios. Jesucristo existe desde el principio, está en comunión íntima con el Padre y es Dios. Como hemos dicho, poner en duda la deidad de Jesús ha sido y siempre será el objetivo principal de Satanás. Porque despojar a Jesús de su deidad lo cambiaría todo. Ya no tendría soberanía sobre todas las cosas, no tendría poder, no sería perfecto y completamente santo. Entonces su obra en la cruz no tendría validez. Estamos en un mundo que pone en duda la deidad de Jesús, porque son muchas las personas de nuestro alrededor que ponen buena cara al escuchar las enseñanzas de Jesús. Ellos dicen, bueno, estoy de acuerdo con lo que él intentó a nivel social, a nivel cultural, pero cuando le hablas acerca de la deidad de Jesús, ellos ya cambian sus pensamientos. Te pueden decir, bueno, creo que era un buen hombre, con buenas intenciones, pero eso de ser Dios, eso ya no lo sé. Pero como hemos dicho, esta es una realidad innegociable en el cristianismo. Solo si Jesús es verdaderamente Dios, tiene poder para realizar la obra de salvación en nosotros. Porque solo si Dios tiene la santidad y la perfección necesaria, solo Dios tiene la santidad y la perfección necesaria para pagar con su sacrificio el precio del pecado de toda la humanidad. Y solo si aceptamos a Jesucristo como Dios y Salvador es que Él puede salvarnos, porque Él se entregó en esa cruz para que nosotros tengamos vida. Esta es la primera de las evidencias que presenta Juan para demostrar que Jesucristo es Dios, su eternidad. Pero hay una segunda evidencia sobre la deidad de Jesús, y es que Jesús es creador
versículo 3. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Lo segundo que destaca Juan para demostrar la deidad de Jesucristo es que todo lo que ha sido hecho, y lo reitera de nuevo al reformular la frase en forma negativa, dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, todo había sido creado por Él. Y este no es el único texto en la palabra de Dios donde encontramos que se le atribuye a Jesucristo el hecho de crear todo lo que existe. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que el hecho de que Jesús sea creador también nos da pruebas adicionales de su deidad. Lo primero, porque el creador de todas las cosas no ha podido ser creado, debe ser eterno, y solo Dios es eterno. Y lo segundo, porque el hecho de atribuir a Jesús el poder creador verifica que es Dios, ya que es Dios el único capaz de crear. Génesis 1:1 dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por lo tanto, si estamos igualando a Jesús siendo creador y estamos diciendo que es Dios quien creó los cielos y la tierra, Jesús es Dios. Y con esta enseñanza Juan estaba refutando la herejía que se desarrolló con el gnosticismo. Es también interesante ver que ellos defendían que existía una dualidad en el ser humano. Ellos decían que existía el espíritu y la materia. Para ellos el espíritu era algo bueno y la materia no. Y entonces decían que un Dios bueno no había podido ser el que creara el universo físico, porque era algo malo. Pero Juan rechaza esta perspectiva, afinando que Jesús era el agente creador, era Dios mismo creando todas las cosas. Sin embargo, nos damos cuenta de que es una realidad que no todas las cosas en la actualidad son buenas. Dice Génesis 1:31, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Y por qué pasa que en la palabra de Dios se dice que era bueno y estamos viendo la realidad de que no? Esto es consecuencia del pecado. Porque cuando el pecado entró en el corazón del ser humano, no solamente nos afectó a nosotros, sino que afectó a toda la creación. No sé si en este momento todos los que me están escuchando tienen un concepto adecuado de lo que es, significa e implica el pecado. Porque es algo que nuestra sociedad es algo de lo que ha evitado hablar y es algo que ha distorsionado por completo. La palabra de Dios habla de que todo lo creado por Él en un principio era bueno, incluida la humanidad. Sin embargo, en Génesis 3 vemos qué es lo que ocurrió. Porque nosotros, el ser humano, no quisimos sujetarnos a Él. Y nuestra codicia nos impulsó a caer en la tentación de Satanás cuando nos dijo que seríamos iguales a Dios. Y de este modo el pecado entró en nuestros corazones como un virus mortal, algo que tenemos cada uno de nosotros muy en mente ahora en la sociedad y en el tiempo que estamos viviendo. Ese virus con el que vino la muerte a nosotros. El problema es que ese pecado nos aleja de Dios. Y estar alejados de Dios tiene unas consecuencias nefastas para nosotros. Solamente hace falta encender la televisión, coger el móvil y abrir cualquier periódico, ¿verdad? ¿Cuáles son las consecuencias del mundo por estar alejado de Dios? Hay guerras, asesinatos, maltratos, hambre y muchísimas atrocidades que podríamos estar nombrando. Y aunque el mundo ridiculice la idea del pecado,
La realidad es que es algo muy serio para todos nosotros. Porque el pecado tiene consecuencias no solo terrenales, sino eternas. Dice la palabra de Dios que Él es santo y que no tolera nada de pecado en su presencia. Así que tenemos un problema, porque si nosotros somos pecadores y Dios no tolera el pecado, nunca podríamos estar en su presencia. Ahora, la Biblia también enseña cómo solucionó Dios este problema. Porque Él nos amó tanto que ante nuestro problema no se quedó indiferente, sino que actuó, porque era el único que podía solucionarlo. Jesús, Dios mismo, como estamos viendo, vino al mundo con este propósito. Él vino para limpiar nuestro pecado. Y no lo hizo de una forma sencilla, no lo hizo fácilmente. En esta mañana lo hemos recordado. Sino que Él vino para pagar nuestro pecado y para ello era necesaria su muerte. Y aunque te parezca increíble esto, es así. Dios se hizo un hombre como tú y como yo. El creador del mundo se hizo una criatura como nosotros. Y nosotros, en lugar de rogarle que nos ayudara, en lugar de seguirle, lo rechazamos y lo matamos en una cruz. Pero lo increíble de todo esto es que eso era necesario para que nosotros pudiéramos salvarnos. Su sangre derramada en aquella cruz pagó el precio de los pecados de aquellos que creen en Jesucristo como su Señor y Salvador. Romanos 5:8, ¿suena? Está aquí puesto. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo aún pecadores, el pecado estaba en nuestro corazón. No teníamos solución, estábamos apartados de Él. Pero Él nos amó tanto que se entregó y murió por nosotros para salvarnos. Y ahora la pregunta es muy clara, muy directa. ¿Quién crees que es Jesús? Tú, en tu corazón. No lo que cree tu padre, lo que cree tu madre, lo que cree tu tío, lo que creen tus amigos. ¿Qué crees tú? Porque eres tú quien va a estar delante del Señor en algún momento. ¿Quién es Jesús para ti? Si para ti simplemente fue un hombre que intentó hacer buenas obras, pues estás rechazando lo que Él mismo dijo ser. Estás rechazando que Él es Dios. Pero si crees que Él es Dios y que Él vino al mundo, entonces debes aceptarlo como tu Señor. Porque Él murió en la cruz y resucitó al tercer día, demostrando que Él tenía poder y dominio sobre la muerte para darte salvación. En Hechos 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y en Juan 1:12 hemos leído ya, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es la segunda evidencia que aquí va a mostrarnos Juan acerca de cómo él demuestra que Jesús es Dios, y es que Jesús es creador de todo. Y Juan va a aportar una evidencia más. Y es que por último Juan dice que Jesús es vida y luz. Versículos 4 y 5 dicen así. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan nuevamente expone una verdad que vuelve a apoyar su objetivo, que es demostrar que Jesús es Dios. Y es decir que Jesús tiene vida en sí mismo. La verdad sobre la existencia propia de Dios y de Cristo, que tienen vida en sí mismos, es fundamental para nuestra fe. Y es importante tener en cuenta que todo lo creado es cambiante, pero lo eterno es inmutable, no cambia, sino que es permanente. Es gracias a que Él tiene vida en sí mismo que lo demás puede llegar a tener vida. Él es la fuente de vida, de lo cual emana para que tengamos el resto de nosotros y de la creación vida. Esto es lo que diferencia a las criaturas del Creador. Es decir, lo que nos diferencia a nosotros de Dios. Vemos desde Génesis 1:1 que todo el universo fue creado por Dios.
El hecho de que fuera creado significa que no existía previamente. Antes de la existencia del universo, solo estaba Dios. Él es eterno y existe por sí mismo. Él es la fuente de la vida de la que todo emana y no depende de nada para poder vivir y existir. Por tanto, toda la creación recibió vida de Él. Dice Hechos 17:28, dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad de vivir por nosotros mismos, de movernos por nosotros mismos, de no ser porque Él nos ha dado vida. Decir que Jesús es vida, nuevamente, es una prueba de que Jesús es Dios. Y por otra parte, Juan no solamente dice que Jesús es vida, sino que también dice que es luz. Y aunque son aspectos distintos, aquí Juan los relaciona. La luz es esa verdad y santidad de Dios que se manifiesta en la oscuridad de la mentira y del pecado. No es este el único momento en el Evangelio de Juan, como iremos estudiando, donde Juan relaciona estas verdades. En Juan 8, versículo 12, dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pero además de su relación con la vida, la luz, tiene además una propia importancia en la palabra de Dios. Porque este contraste entre luz y oscuridad es muy abundante. En el aspecto intelectual, la luz se refiere a la verdad y la oscuridad se refiere a la mentira. En lo moral, la luz se refiere a la santidad y la oscuridad se refiere al pecado. El reino de Satanás es la potestad de las tinieblas, pero Jesús es la fuente de vida y luz que resplandece en las tinieblas. Así que Jesús trajo no solamente vida a un mundo muerto, sino que trajo luz a un mundo de tinieblas y oscuridad. Algo que, como dice Juan en este versículo 5, han intentado extinguir, porque Satanás tenía desde el principio el objetivo desde el Antiguo Testamento vemos que su objetivo es destruir esa promesa, destruir la descendencia de la cual vendría el Mesías. Incluso ya en el Nuevo Testamento vemos que intenta que Herodes mate, lo consigue, que mate a todos los niños, pero no consigue matar al Señor Jesús. Incluso cuando el Señor Jesús ya estaba en la tierra, Satanás le hace una tentación para intentar que Él no llegara a la cruz, pero no lo consigue. Así que igual que Satanás intenta destruirlo, cada persona que no cree que Jesús es Dios intenta destruir esa verdad. No puede soportar la idea de que Jesús sea Dios. Rechazan esta idea. Dice Juan 8:24, Jesús dice, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Ahí está diciendo, porque no creéis que yo soy Dios, entonces estáis condenados. Estas son las tres evidencias que Juan quiere demostrar, con las que Juan quiere demostrar la deidad de Cristo. Hemos visto que desde el comienzo Él tiene claro su propósito. Él escribe con el objetivo de demostrar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Y hemos visto que Jesús es Dios porque es eterno, porque es el creador de todo y porque Él tiene vida y luz. Y no solamente eso, sino que también vemos que Él vino con un propósito claro, que es salvarte a ti. Él te amó tanto que se hizo un hombre y se entregó en la cruz para que puedas tener vida eterna. Quizá uno de los versículos más emblemáticos de toda la palabra de Dios se encuentra en el Evangelio de Juan. Juan 3:16. Incluso la gente que no ha leído la Biblia nunca conoce este versículo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga
vida eterna. Vamos a orar para que esta sea una realidad en las vidas de todos los que estamos esta mañana escuchando. Padre Santo, te agradecemos por tu palabra. Te agradecemos porque en ella podemos encontrar la verdad dentro de tanta mentira que nos rodea. Podemos encontrar la esperanza y podemos encontrar de dónde viene nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque tú entregaste a tu Hijo para morir en una cruz por nosotros, Señor. Gracias porque aunque no lo merecíamos, Señor, tú nos amaste por encima de todas las circunstancias. Gracias porque tú no nos dejaste desamparados, porque tú no tomaste en cuenta todas las veces que te rechazamos, Señor. Te damos gracias por tu obra en la cruz, gracias por venir a salvarnos. Y en esta mañana te rogamos, Señor, que si hay alguna persona que esté escuchando que no te conoce, Señor, que aún no ha aceptado el regalo de la salvación, Señor, que reflexione, que no lo deje para otro momento porque no sabemos qué circunstancias nos depara la vida, Señor. Que acepte ese regalo de salvación, que pueda entregar su vida al único Dios Salvador, Señor, que eres tú, Señor, y tu Hijo Jesucristo, Padre. Te pedimos que tú bendigas estas palabras en nuestros corazones y que también nos despidas con tu paz y tu bendición. En nombre de Cristo Jesús. Amén.